México. El sector privado está de acuerdo porque hay algunas declaraciones de voceros oficiales que indicarían o apuntarían a que el sector privado sí está dispuesto a asumir. Incluso ayer se conoció que el sector privado a la par va a tener que pagar la inversión si se establece el sistema biométrico. Sí, gracias Carlos por este espacio. Vamos primero a reflexionar un poco porque una sociedad tiene que llegar al punto de poner una tarjeta de racionamiento para comprar sus productos. Sí, yo creo que ese es el primer punto. Yo creo que ese es el primer punto. O sea, ¿a dónde tuvimos que llegar para que a ti empiecen a regularte la cantidad de bienes que tú puedes comprar en un momento dado? Y eso es una tarjeta de racionamiento que gracias a la electrónica y a los nuevos métodos que hay modernos, pues por supuesto se puede en estos momentos digitalizar. Pero es una tarjeta de racionamiento. Segundo término, el sector privado, quiero ser muy enfático, no está de acuerdo con este procedimiento. No puede estar de acuerdo un empresario con estar limitando el acceso de los ciudadanos a los bienes y servicios. Las chiclosas declaraciones que ayer tuvo el presidente de la Cámara de Supermercados, y digo chiclosas porque hay que masticarlas muy bien y no tragárselas, significan que ciertamente no le queda otro remedio que asumir todo lo que el gobierno está haciendo lo necesario para que haya disminuir el contrabando, por lo cual todos los empresarios estamos absolutamente de acuerdo. Todo lo que haya que hacer para disminuir el contrabando lo haremos y hay que hacerlo y el sector empresarial... Pero el contrabando, perdona Jorge, es más grueso, es mucho más fuerte en la zona de frontera, pero ¿qué podemos decir de las grandes ciudades que no están en la zona de frontera? Por ejemplo, la Gran Caracas. Ahí, a eso iba, que además en las causas del contrabando y las causas del bachaqueo no son precisamente la gente que pasa por una taquilla en un centro comercial solo a comprar unos ciertos productos. Yo creo que eso es mucho más complejo que eso. Está derivado también de un control de cambio, que está subsidiado el dólar aquí y se pueden vender los productos en el exterior. El problema, de nuevo, volvemos a ratificar, Carlos, el modelo económico y la tasa de cambio que tenemos anclado. Pero además el mismo superintendente declaró, con bastante, para nuestra sorpresa, declaró que también que sería iluso no pensar que están militares involucrados, así que a su palabra vaya por delante. Él está señalando también que hay sectores militares involucrados en el tema del contrabando. Creo que es un tema muy complejo. Lo que sí puedo garantizarles es que este tipo de controles que se van introduciendo cada vez más lo que hacen es hacer que sofistiquen más los mecanismos aquellos señores que están haciendo las acciones al margen de la ley, pero en ningún caso las acaban y las terminan. Todos estos controles han sido muy perjudiciales y toda la población venezolana está rechazando estos controles. Yo creo que no es una medida afortunada por parte del gobierno, ¿no? Ahora, ellos pudieran reflexionar sobre lo que surge como primera reacción de un colectivo, de una sociedad frente al tema del sistema biométrico. Ellos tienen que evaluar esto bien. Eso garantiza, como señal teóricamente, que va a reducir el contrabando, garantizan que no van a ir los productos a la economía informal a venderse a precios criticados, garantiza que el abastecimiento va a ser mayor. Esos son solo ejercicios, por lo pronto, teóricos alrededor del tema. Así es, tal cual como acabas de señalar. Yo creo que el contrabando, las actividades ilegales siempre tienen mecanismos más sofisticados. Si tú le inventas esto, se la buscan por otro lado. Yo creo que la solución de fondo es producir más, que aquí todos los venezolanos pudieran encontrar en los anaqueles la cantidad de bienes, de servicios, porque uno pudiera comprar en la cantidad que uno quiera. Ya nos limitaron las marcas, ya nos limitaron por precio cuánto tú puedes adquirir, ahora te van a limitar la cantidad, que además es muy complejo, porque una familia de 5 personas no es lo mismo que una familia de 2 personas. Un enfermo que tiene una enfermedad crónica y tiene que comprarse una pastilla diaria no es lo mismo que tiene una que consumir de vez en cuando. Es un tema tan complejo que no personaliza las compras y que por supuesto ningún sector empresarial puede estar de acuerdo con la implantación de esta medida. Tú lo mencionaste y te iba a hacer cita de ello también, el caso de las farmacias. Si alguien tiene un tratamiento semanal de una pastilla o una medicina específica, o sea, le vas a limitar la compra de esa pastilla alrededor de que compraste una la semana pasada y no puedes comprar esta semana la próxima. Sí, yo creo que es muy complejo. Yo creo que es Pero es tan fácil, además la plataforma, imagínate la plataforma que hay que tener para controlar que tú compres 2 saquitos de harina en un supermercado, entonces no la puedes comprar en la misma semana en otro supermercado. Yo creo que es una plataforma, un gasto de dinero que además ahora se le va a imputar. Además, esto llega solo a los automercados, también cualquier bodeguita o cualquier abasto de los chinos también va a tener que tener una cartahuella, por el amor de Dios. Yo creo que es un tema de seguir complicando las cosas en vez de buscar con profundidad cuáles son las causas del desabastecimiento y las causas que está habiendo contrabando. La causa del contrabando es unos macroequilibrios económicos que tenemos en estos desequilibrios macroeconómicos que tenemos en el país, y la causa del desabastecimiento es la falta de producción nacional. Ataquen las causas en vez de atacar las consecuencias. Ahora, fíjate, ayer presentado su encuesta de coyuntura del Consejo Venezolano de la Industria, realmente es muy grave. El nivel de la caída de los inventarios, sobre todo en el sector de alimentos, es muy severo, es muy recio.
y hacer frente a esa situación. Eso no se va a ocurrir con una cartahuetes. Así es, Eduardo Garmendia ayer estuvo muy acertado en publicar sus cifras, que además ya nos venían, además es una tendencia, Carlos, ¿no? Lo que presentaron ayer no es solamente que pasó este trimestre, ya veníamos varios trimestres consecutivos con una disminución en los inventarios, no se publican cifras oficiales, por lo cual uno no puede saber exactamente qué es lo que está pasando en materia de inflación, desabastecimiento, pero con industria, que tiene una encuesta muy seria, publicó ayer que la caída de los inventarios es brutal, especialmente en las áreas de sectores de alimentos, que son las que más le afectan al público, porque la caída de inventarios es brutal en todos los sectores, pero es obvio que el sector de alimentos y el de medicina es el que más le afecta al público. Ayer presentaron las cifras y ¿por qué hay caída de inventarios? Porque la gente no está invirtiendo, la gente no quiere comprar para tener guardado algo que después te pueden o primero intervenir o fiscalizar o decir que estás acaparando, además no tienes el suficiente dinero para invertir inventarios para tu programación de tu ciclo. En fin, yo creo que la situación se está llegando al llegadero. Como hemos dicho en este mismo programa, las cadenas productivas están rotas absolutamente y están rotas por la adquisición de materias primas, por la escasez de divisas, porque no hay confianza, por una inflexibilidad de las leyes laborales y estamos en una tormenta perfecta que realmente en estos momentos para el empresario es muy, muy difícil desenvolverse. Ahora, fíjate, tomando como referencia incluso una cita que establecí ayer con el sobre la liquidación de las divisas, el problema sigue, pero en todo lo que es el espacio económico venezolano. No hay una buena noticia en ese sentido, sino bueno, convocan a una subasta, es limitado el volumen de dinero que se aprueba, en fin, no se liquidan las divisas, es decir, se está agudizando la crisis. Mira, Carlos, el próximo mes, en octubre, se vencen alrededor de 5.000 millones el pago de deuda. Yo creo que el gobierno tiene todas sus baterías enfiladas en cumplir con las obligaciones internacionales. Y pagar intereses. 5.000 millones, 3.500 millones de petróleo de Venezuela y 1.500 millones de la República. El gobierno está mucho más centralizado que en darle dólares a los empresarios en tratar de pagar sus compromisos internacionales. En lo personal no vemos ninguna posibilidad de default, yo creo que el gobierno va a obtener, pero hasta que eso ocurra, evidentemente que la restricción de divisas sigue siendo grande. El SICAD 2 no está funcionando adecuadamente. El SICAD 1 es una lotería que cuando te sale la subasta, pues tú celebras, pero no sabes cuándo te va a volver la próxima. Y la disminución que hay en Secoex este año, nosotros calculamos que va a ser de alrededor del 30% comparativamente con el año anterior. Ahora, ¿tú crees, una simple pregunta por intuición, que existen las divisas suficientes o el gobierno está guardando eso para pagar deuda, amortizar capital, pagar intereses de la deuda externa o sencillamente ya el dinero no alcanza? Bueno, lo que no existe es para las dos cosas. O pagas la deuda externa o no pagas a los proveedores nacionales. El gobierno ha decidido castigarnos a los proveedores nacionales y no pagarle a los venezolanos, pero tiene que pagar los compromisos internacionales, lo cual evidentemente, pues por lo menos nos dibuja ante el mundo internacional como unos buenos pagadores, pero todo el mundo sabe que internacionalmente estamos dando un default comercial que está estando en Venezuela. O sea que no es posible alcanzar un punto de equilibrio entre asumir responsabilidades internacionales y también asumir las internas. Es posible, pero con un perfil de endeudamiento mejor. Habría que cambiar el modelo. Había que cambiar el modelo económico. ¿Qué es lo que pasa, Carlos? El centro es que esto es como la persona que perdió el empleo. Tú perdiste un empleo y tú estás empezando a reducir gastos porque no compraste algunos productos para alimentarte, pero tú perdiste el empleo. Y cuando tú pierdes el empleo, nadie te va a prestar más dinero hasta que tú les demuestras que tú estás volviendo a producir. Venezuela perdió su empleo. Tenemos producción de menor cantidad de petróleo. Estamos produciendo menos que lo que producíamos antes y esa era nuestra fuente de ingreso y de repago internacional importante. En este momento tenemos o para uno o para lo otro, pero no podemos hacer todo. Lo que no podemos es estar pagando todos los proveedores como los pagamos alegremente, que también hubo una irresponsabilidad y un desvío de fondos que todavía no termina de aclararse, y al mismo tiempo tenemos unas creencias internacionales que lamentablemente son muy altas. Ahora, se creó un nivel de expectativas sobre decisiones económicas que supuestamente se iban a anunciar. Incluso se dieron hasta fechas, lapsos para establecer qué habrá pasado allí. La situación interna y la disputa interna o las contradicciones dentro de los diferentes grupos, dentro de la estructura de poder, evita que se tome esa decisión. Absolutamente. Yo creo que hay unas contradicciones internas y el presidente Maduro todas las semanas nos dice que va a tomar unas medidas. Este es el único país del mundo donde te renuncia un gabinete completo y no hay una sustitución inmediata al gabinete. O sea, los ministros actuales, tú puedes conversar con ellos, están autorizados, se quedan, no se van, están cuidando su puesto, no sé si me quedo. Estamos en una especie de limbo, además las medidas todas las semanas, una tras otra, nos las van posponiendo. Este país necesita medidas urgentes ya.
y cualquiera que fuera se tienen que tomar en forma sistémica, en forma ordenada y nos las tienen que anunciar. Ojalá que el presidente pues pueda hacer caso omiso de esas diferencias que tiene en su partido de gobierno y pueda tomar las decisiones que más les convienen al país. Sin embargo, ayer Maduro hablaba que, bueno, que no lo van a aproximar a un esquema neoliberal, que no lo van a aproximar a un esquema capitalista. Entonces estamos en lo mismo, o tomas las decisiones o las tomas, o te dejas llevar por lo que te sugieren los pragmáticos dentro de la estructura del poder, o te dejas llevar por los ideológicos, es decir, por aquellos que tienen una postura política y no una postura mucho más clara en cuanto a las decisiones económicas. Claro, pero si quiere que tomen las medidas socialistas, pero una medida socialista como la de Suecia, la de Dinamarca y la de España, que también son socialismo, pero que tome algunas medidas. Lo que tiene este país en este momento comprometido, lo que tiene la economía comprometida es la falta de decisiones y de parálisis. Que cualquier decisión que se tomen los empresarios, para nosotros es mucho peor, están en la incertidumbre que por lo menos no saber cuáles son las medidas que se van a tomar. Bueno,